Polín. Historias, personajes, lugares. Damos la bienvenida a su programa a Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El saludo universal que siempre sirve de introducción a esa narración maravillosa de Elżbieta que nos lleva a conocer más acerca del pasado, el presente y el futuro de lo judío en Polonia. ¿De qué tema nos vas a hablar hoy, Elżbieta? Bueno, hoy voy a hablar del levantamiento de Varsovia, que tenemos que recordar que en Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial hubo dos levantamientos. Sí. Uno que era el levantamiento del gueto en el año 43 y que era el levantamiento judío con muy escasa participación de la Varsovia no judía, ¿no? Excepto algunas ayudas con armas o ayudas para esconder a la gente, pero realmente el levantamiento en el gueto era el levantamiento judío, ¿no? Y un año y casi 4 meses más tarde hubo un levantamiento en Varsovia, el levantamiento de los habitantes de la ciudad de Varsovia, ¿no? Y así que este año se celebraba el 82 aniversario y el domingo estuve viendo una transmisión de una gran plaza de la capital de Polonia, donde cada año se reúnen miles de personas para conmemorar el levantamiento y cantar canciones que se cantaba pues en aquel año 1944. Entre muchas otras canciones se cantó la canción Warszawa Ma o Varsovia Mía, que en realidad no es una canción del levantamiento de Varsovia, sino es una canción dedicada al levantamiento en el gueto de Varsovia. Esta canción además tiene una historia muy, muy particular. Fue compuesta ya por los años 30 en América por un judío de Odessa, emigrado a los Estados Unidos, que llamaba Alexander Olszanicki, y era cantada en yiddish y titulada Mein Städtele Belz, la ciudad, mi ciudad de Belz, ¿no? Belz es una ciudad en Moravia, en Moldavia, o sea, muy lejos de Polonia, ¿no? Pero en el año 1946, después de la guerra, Ludwik Starski, que era el guionista de la primera película hecha en Polonia después de la guerra, titulada Canciones Prohibidas, y Ludwik Starski era judío de Varsovia que sobrevivió a la guerra escondido del otro lado y escribió una letra que hablaba del gueto, de la añoranza de la ciudad amada que sienten personas encerradas en el gueto, una declaración de amor a la ciudad, ¿no? Y en la película la canta una cantante callejera judía. Entonces, y la canción entró en el repertorio popular y la cantan muchos artistas polacos. Unos explican qué canción es y otros no. En el caso de este concierto, pues no se habló de esta canción, pero sí se cantó porque se canta todos los años. Así que la canción me hizo reflexionar sobre aquellos dramáticos momentos y sobre la participación de los judíos en el levantamiento, porque en el verano del año 1944, el levantamiento estalló el 1 de agosto del año 1944, en Varsovia aún había varios miles de judíos. La mayoría de ellos se ocultaba en las ruinas, aún en las ruinas del gueto, porque el gueto no del todo estaba eliminado. Los alemanes iban casa por casa sacando cosas que valían algo y después volando todas esas casas. Pero estaban ocultos en las ruinas o en la parte ya de Varsovia, que ya no, en el gueto de hecho no existía,
o vivían con una identidad falsa. Pero existían todavía en el territorio del gueto, existía el campo de concentración de Genshuvka y la cárcel de Paviak. El campo de concentración de Genshuvka, porque mantenía con vida a los obreros, trabajadores judíos que iban limpiando, entre comillas, el gueto, el territorio del gueto. Y Paviak, porque había todavía mucha gente ahí viva, ¿no? Y tras el estallido del levantamiento, los judíos que se ocultaban, pues poco a poco fueron abandonando sus escondites, unos con la intención de participar en los combates y otros para ir a ocultarse en sitios más seguros. El levantamiento supuso también la liberación de muchos judíos. Por ejemplo, el 1 de agosto, poco después de empezar el levantamiento, fueron liberados 50 judíos que trabajaban en el Umschlagplatz. En esta acción además participaron polacos de origen judío, Stanisław Aronson y Stanisław Likiernik. La gran mayoría de la gente que liberaban manifestaba sus deseos de luchar en las filas de la insurgencia, ¿no? Por ejemplo, Jaime Goldstein, que era el antiguo miembro de la resistencia francesa y exprisionero del campo de concentración de Auschwitz. Después del 5 de agosto fue liberado el campo de concentración de Genshuvka y así liberaron a 348 prisioneros judíos que estaban ahí encerrados, ¿no? Ellos también se unieron a los insurgentes. Y también existía la Organización Judía de Combate, que la conocemos, que pues los supervivientes de esta organización hicieron un llamamiento a la participación de los judíos en el levantamiento de Varsovia. Fue Itzhak Zuckerman que escribió, entre otras cosas, en su proclama: hoy nos unimos a todo el pueblo polaco en la lucha por la libertad. Hacemos un llamamiento a todos los combatientes de la Organización Judía de Combate y a toda la juventud judía capaz de luchar para que continúen la resistencia y la lucha de la que nadie debe mantenerse al margen. Esto, por supuesto, tampoco fue muy sencillo para muchos judíos unirse a la lucha, porque en el Ejército Nacional, sobre todo, se dieron casos de negativa a aceptar a voluntarios judíos. Primero porque no tenían armas para ellos, por ejemplo, pero también porque los judíos eran considerados simpatizantes de la URSS y entonces se temían espías a favor de URSS, ¿no? Incluso hubo casos de que los jóvenes judíos que se presentaron con sus armas para luchar fueron fusilados, ¿no? Pero fueron casos puntuales, ¿no? Por suerte. La gran mayoría, pues los que no fueron aceptados por el Ejército Nacional, se unieron al Ejército Popular, que era más de izquierdas. Entre ellos, por ejemplo, Marek Edelman o Itzhak Zuckerman o Sylvia Lubetkin. Y los judíos también participaban en construir barricadas, organizaban el abastecimiento, eran médicos, por ejemplo, la médico Adina Bladschweiger o el doctor Roman Bornstein fue el jefe del servicio sanitario del Ejército Nacional, ¿no? También la comandante de las enfermeras del Ejército Nacional se llamaba Emilia Rosenzweig y era famosa por haber sacado del campo de Travniki a Emanuel Ringelblum más de un año antes, ¿no? También tenemos que hablar de los adolescentes, chicos que no tenían más de 14 años, que ellos servían como mensajeros, entre ellos los más famosos, los hermanos Zalman
y Peretz Hoffman, que pasaron a la historia como de los más astutos y más rápidos muchachos que colaboraron con el levantamiento. Por ejemplo, entre los soldados que atacaron el edificio de los tribunales de la Cañileres, ¿no?, estaba Kaji Krataisen, ¿no?, el que después se llamaba Simcha Rotem y que emigró a Israel después. También los judíos conocían muy bien las alcantarillas y era muy importante porque las formaciones muchas veces tenían que trasladarse de un barrio a otro a través de las alcantarillas. Y entre otras personas cuyos nombres no nos pueden sonar y los participantes del levantamiento, por ejemplo, Sara Biderman o Irena Gelblum o Tuvia Borzykowski, pues eran muchos, ¿no?, aparte del Marek Edelman. Tampoco podemos pasar sin decir algo sobre la población civil, ¿no? A menudo la situación, que era tan cambiante, decidía por ellos, ¿no? Su situación era difícil porque los que sobrevivían escondidos contaban con la ayuda de otras personas. Y estas batallas y las separaciones entre los barrios a veces los separaban de sus cuidadores, de la gente que los alimentaba. Y es lo que le sucedió al pianista Władysław Szpilman, ¿no? Y también muchos tenían miedo de salir de su escondite y de unirse a la población, que no siempre ofrecía seguridad, ¿no? Tras la caída del levantamiento de Varsovia, los judíos capturados por los alemanes eran fusilados en el acto, ¿no? Algunos lograron escapar, otros se vieron obligados a esconderse en la ciudad, en las casas abandonadas, en las ruinas, etc. En el cementerio judío de Varsovia, situado en la calle Okopova, hay varias lápidas de soldados que participaron en el levantamiento de Varsovia del año 1944. También en el cementerio militar de Varsovia, donde hay un muro de la memoria del Museo del Levantamiento de Varsovia, donde también aparecen varios apellidos judíos. Y según diversas estimaciones, las fuerzas insurgentes lucharon entre varios cientos hasta 3.000 judíos. Aunque el número probablemente no sea exacto porque en estos momentos ya es imposible determinarla. Pero tuvieron su participación en este levantamiento, que también, como el levantamiento en el gueto de Varsovia, terminó en el fracaso, pero fue una prueba de la heroicidad de la gente que, a pesar de las dificultades, quería defender su dignidad y defenderse de los alemanes. Uh-huh. Así termina este recuerdo de los judíos en el levantamiento de Varsovia. Pues les honramos como a todos los resistentes y te agradecemos muchísimo, Elżbieta, que nos hayas acercado a este trocito tan importante de la historia de Varsovia. Te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias.